Bienvenidos al episodio número 15 de Si mis amigos tienen podcast, ¿por qué yo no? El día de hoy estaré hablando sobre el mundo que fue y ya no es. Hasta principios de 2020 vivimos en un mundo que, para efectos prácticos, podemos decir que ya no existe. Las normalidades y realidades conocidas y construidas hasta esa fecha desaparecieron. Es inútil pensar que habrá un regreso a lo que había antes. ¿Por qué no? No habrá ningún regreso a como estuvimos antes. ¿Por qué? Porque ese mundo ya no existe. No se volverá a vivir como vivimos previo a la pandemia. Porque ese mundo desapareció. Las formas de trabajar, de estudiar, de convivir, de divertirnos, de celebrar, de descansar, obligatoriamente cambiaron. Quizá en un futuro, pronto o lejano, quizá en un futuro a corto plazo, en un futuro a largo plazo, se descubra una vacuna superpoderosa contra el COVID y que esa vacuna sea perfecta contra todas las cepas habidas y por haber y súper accesible para todo el mundo. Probablemente se llegue en un año, en 2 a esa vacuna, pero aún cuando llegáramos a ella el próximo mes, ese mundo que existió ya no existe más. Desapareció por completo. Sin embargo, nos seguimos aferrando a regresar ahí, a ese punto en el que estuvimos antes. Y esto probablemente ya lo platiqué en el capítulo sobre la nueva normalidad, que, haciendo un resumen de ese capítulo, hablaba de que no hay nueva normalidad o no había nueva normalidad, porque nunca hubo una normalidad. Había normalidades, había realidades, pero alternas, diferentes, dependiendo el estatus socioeconómico, dependiendo la etnia, el país y muchas cosas más. Pero seguimos aferrados a querer volver a ese punto que hubo antes. Queremos regresar a ese sistema o a esa cotidianidad rutinaria o a esa rutina que hubo hasta antes de marzo del 2020. Y menciono marzo de 2020 por ser la fecha en que México entró directamente en cuarentena. Que si se ha manejado bien, se ha manejado mal a nivel nacional, a nivel mundial, eso ya es otro tema. Pero seguimos con este deseo de volver. Pero ¿a qué vamos a volver? Ese mundo ya no existe. Ese mundo desapareció. Pero ¿cuál es nuestra razón para querer regresar al mundo que ya no es? ¿Cuál es nuestra razón para regresar ahí? ¿Cuál es nuestra motivación para volver a ese punto? Creo yo que es esta tendencia que tenemos a idealizar el pasado. Idealizamos el pasado como algo que fue perfecto, o como algo que nunca debió cambiar. Y lo hacemos en todos los temas. No nada más hablando del COVID, o del mundo antes del COVID-19, del SARS-CoV-2. En cada área de nuestra vida, o en muchas áreas de nuestra vida, estamos aferrados al pasado, a amistades pasadas, a trabajos anteriores, a nuestra época de estudiantes, a nuestro antiguo grupo, círculo social,
a nuestra vida antes de estar casados, a nuestra vida de solteros, a nuestra vida de niños, y así continuamente. Cuando nuestros padres estaban juntos, probablemente sigan estando, qué sé yo. O a nuestro ex, a nuestra ex, a nuestra antigua relación que nos hacía sentir en un modo especial, o al menos eso es el concepto que hemos creado de ese pasado. Pero ¿qué tal si ese pasado nunca existió o no es como yo lo recuerdo? O no tiene absolutamente nada que ofrecernos. Porque ya no existe. Se fue. Desapareció. Y el nosotros que hubo antes ya tampoco está ahí. Creció, avanzó, maduró, pero sigue aferrado, anclado a querer repetir lo que hubo antes. Ahora, trayendo a toda la sociedad y a grandes grupos sociales a este punto en el cual tuvimos un mundo antes del 2020, antes de marzo del 2020. Y tenemos otro. Hoy queremos volver a ese. ¿Por qué? Porque para nuestro gusto era ideal. Pero tenemos que aceptar que volver ahí es imposible. Ya no se puede volver ahí. No se puede volver al pasado. Y no se puede restaurar lo que ya se perdió. Porque ya se perdió. La forma de estudiar, la forma de ir a clases, de asistir a clases, de tomar clases, debió cambiar hace mucho tiempo. Y este reto del COVID-19 ha hecho que cambie. Pero no nos hemos podido adaptar tan rápido, o lo rápido que debiéramos cambiar. Y todo proceso de cambio es doloroso, y más cuando no fue planeado, más cuando no se estaba listo, más cuando fue sorpresivo, más cuando quizá no haya los recursos necesarios, ni la preparación, ni el conocimiento para afrontar una nueva realidad, o unas nuevas realidades, o normalidades. ¿En qué punto o hacia dónde debemos de caminar a partir de aquí? ¿Evolucionaremos? ¿Cambiaremos? ¿Nos adaptaremos? ¿Encontraremos nuevas formas más eficientes de estudiar, más eficientes de trabajar, más eficientes de relacionarnos, más eficientes de formar amistades, más eficientes de sanar? ¿Encontraremos los caminos hacia adelante o seguiremos aferrados a caminar hacia atrás? Ese es el reto. ¿Vamos hacia adelante o retrocedemos? ¿O queremos retroceder? Ahora, retroceder no es malo todo el tiempo. Hay ocasiones en las que hay que tomar espacio, tiempo, para retroceder y replantearte, para detenerte y para ver lo que estaba bien hecho en el pasado y volverlo a hacer. Pero no volverlo a hacer tal cual. Eso también es erróneo. Sino, sí retomar probablemente conceptos del pasado, pero hacerlos mejor, mejorarlos, porque ya somos otros. Se supone que somos otros, se supone que crecimos, se supone que avanzamos. ¿Avanzamos realmente? ¿Hemos avanzado en este año y medio de pandemia? ¿Como sociedad? ¿Como colectivo humano? ¿O seguimos siendo los mismos? No somos los mismos, aun cuando creamos que somos los mismos, pero no lo somos. Ya no lo somos. Se nos arrebató de un día para otro esa sociedad
que se creó o que crearon para nosotros. Ahora tenemos una gran oportunidad de crear una nueva sociedad, nuevos conceptos, nuevas formas. Y ahí está el reto. Hacia adelante, o nos estancamos añorando el pasado, así como nos estancamos constantemente añorando las relaciones que ya no son, las parejas que ya no fueron, la familia que ya no es. ¿Seguiremos añorando o creceremos y avanzaremos? Ese es el reto, porque el mundo que fue ya no es y no volverá a ser. Tenemos que construir uno nuevo. Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de escuchar este podcast. Muchas gracias por tener la paciencia de escucharlo cada vez que se publica. De verdad, lo aprecio demasiado. En ocasiones no encuentro el tiempo para poder grabar, pero en cuanto lo encuentre, estaré grabando episodios y publicándolos. A los 3 o 4 que son fieles oyentes de su servidor, muchas gracias. Y a los nuevos que llegan por acá, síganlo. Igual y no les agrada lo que tengo que decir, pero lo pueden criticar o disfrutar, qué sé yo. Muchas gracias por escuchar. Este fue el episodio número 15 de Si mis amigos tienen podcast, ¿por qué yo no?